buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Quisiéramos invitarlos a esta telecapacitación llamada Consumo de alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, efectos beneficiosos para la salud visual, a cargo del licenciado Luigi Meléndez Pajuelo. Él es jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat. Muy buenas tardes, licenciado Luigi Meléndez Pajuelo. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes con todos, un gusto saludarlos nuevamente para hablar de un tema muy importante que respecta a la salud visual, ¿no? Ok, a ver, empezamos. Mire, hablar de los ácidos grasos esenciales en la actualidad es algo muy importante porque ya se mencionan muchas las bondades que nos pueden brindar al consumir ciertos alimentos que poseen estos nutrientes tan importantes, ¿no? Ahora, el día de hoy los mencionaremos, hablaremos un poquito de sus funciones, dónde los encontramos y sobre todo cómo están asociados para poder obtener o mejorar la salud visual, ¿sí? Quizás algunos de ustedes ya han escuchado y cuando se menciona la palabra omega 3, omega 6, ya se les viene algo a la mente, ¿no? Por ahí quizás a algunos de ustedes se les viene esto a la mente y dicen, ay, omega 3, omega 6, pescadito, ¿no? Y en la imagen veo un cevichito y por ahí a uno ya le está dando hambre quizás, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre en nuestra cabecita está quizás que el pescado es la principal fuente de omega 3, ¿no? Y omega 6, ¿sí? O quizás para otros ya no solamente el cevichito, no dicen, no, mi escabechito por ahí, ¿no? Una jaleíta, un pescadito frito, unas choritos a la chalaca, etcétera, ¿sí? El día de hoy nos vamos a motivar con un poquito de comida, en pocas palabras. Bueno, hay que entender, ¿sí?, que los pescados y los productos hidrobiológicos en general son alimentos por excelencia muy ricos en estos ácidos grasos esenciales, específicamente denominados ácido alfa-linolénico y ácido linoleico, ¿ok? Ya en algunas oportunidades anteriores he tenido ya la posibilidad de compartir con ustedes las bondades de ciertos componentes nutricionales en los alimentos que benefician la salud visual, ¿no? Y simplemente para poder hacer una remembranza o una retroalimentación, recordar que encontramos algunas vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y la vitamina B, ¿ok? Que son vitaminas que van a participar en la mejora del humor vítreo en el ojo y obviamente en la disminución de la degeneración macular, ¿ok? Y si comento, por ejemplo, algunas vitaminas liposolubles que son muy importantes por el efecto antioxidante que poseen, mencionaremos a la vitamina A y a la vitamina E. Ambos, pues que voy a encontrar en una gran diversidad de alimentos, obviamente aquellos sobre todo que son considerados oleaginosas, sobre todo pues como en el caso de la vitamina A para poder prevenir o mejorar o evitar la visión nocturna, o mejorar, perdón, la visión nocturna, y en el caso de la vitamina E, pues en el tratamiento, la prevención de las denominadas cataratas, ¿no? Por otro lado, se ha mencionado también de algunos principios activos, que son pigmentos específicamente, ¿no? Algunos fitoesteroles muy importantes que en la actualidad, pues por así decirlo, son un boom. Las personas tratan de consumir aquellos alimentos de color morado, de color rojo intenso, ¿no? De un color lila. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que hay pigmentos, sustancias que son antioxidantes y tienen efectos beneficiosos no solamente en alguna enfermedad endocrinológica o cardiovascular, sino también en enfermedades oculares. ¿Está bien? Como en el caso de las antocianinas, ¿no? La luteína, la zeaxantina, ¿sí? Son pigmentos, son fitoesteroles, son fitoquímicos que van a permitir mejorar la función de la retina, mejoran el caudal sanguíneo, por ende va a haber una mejor irrigación ocular, permitiendo una adecuada visión, evitan la degeneración de la mácula, ¿ok? Entonces es algo muy importante, ¿no? Aquella persona que acostumbra a comer sus arándanos, sus moras, sus frambuesas, entre otros frutos del bosque, pues está gozando de esos beneficios. Aquella persona que en la actualidad acostumbra a consumir su pimiento o pimentón, como le llaman algunos, ¿ok? El zapallito italiano, por ahí consumir sus espárragos, ¿no? Algunos tomates por el licopeno también que está presente ahí, pues son muy beneficiosos, por supuesto, ¿ok? Entonces ya no hablamos solamente de salud cardiovascular, no hablamos simplemente de que esto ayuda a bajar los niveles de colesterol, triglicéridos, que puede contribuir a los niveles, a regularizar poco a poco los niveles de glucosa, sino también a mejorar la salud visual, a disminuir los problemas de la degeneración de mácula, a
mejorar problemas del ojo seco, a evitar o tratar los problemas de cataratas, entre otros. Ahora, y bueno, un mineral muy importante, el zinc, ¿no? Está de más mencionarlo, creo que la gran mayoría sabemos que el zinc, aparte de encontrarse en una gran cantidad de pescados, de carnes rojas, de vísceras, de legumbres o leguminosas, entre otros productos, es muy beneficioso justamente por su efecto antioxidante. Y recuerden algo, cuando yo menciono la palabra antioxidante, significa que evita la oxidación. En su mente pónganse un fierro, ¿sí? Un metal. Imagínense que ese fierro lo exponemos al sol por varios días. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a oxidar. Yo les pregunto a todos ustedes, un metal o un fierro fresco, en pocas palabras, recién elaborado, no está, se lo ven en óptimas condiciones, resistente, totalmente fuerte. Compárenlo con ese fierro, ese metal que ha pasado por semanas o meses oxidándose con los rayos solares, con la humedad. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más resistente? Obviamente el que no ha pasado por ese proceso de oxidación. Es por ello que los componentes que mencionamos que facilitan y mejoran la salud visual ejercen ese efecto antioxidante. ¿Está bien? Ahora, asociado al tema del día de hoy, los ácidos grasos esenciales, específicamente el omega 3 y el omega 6, es lo más mencionado por ahí, ¿no? Algunos dirán, yo he escuchado que hablan mucho del EPA, del DHA, del ARA, ¿no? Y hasta en cortes comerciales, en la publicidad que se promueve en los medios sociales, se habla mucho, sobre todo en fórmulas infantiles. Eso es verdad. Son ácidos grasos esenciales muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, van a beneficiar, obviamente, aparte del desarrollo cognitivo, el crecimiento cerebral, también una adecuada salud visual. ¿Sí? Entonces, específicamente, los ácidos grasos esenciales tienen una sociedad principalmente antioxidante y beneficiosa. ¿Por qué? Porque van a permitir una prevención y un mejor tratamiento de aquellas personas que tienen un problema de ojo seco. Y asimismo, en aquellas personas que ya quizás por diferentes problemas, dentro de ellas la edad, se va poco a poco degenerando la mácula. Entonces, si yo retardo ese envejecimiento o evito ese envejecimiento, voy a beneficiar obviamente a mi ojito, ¿no? Entonces, ya hablando para poder entrar un poquito al mundo de los ácidos grasos esenciales, solamente quiero comentar algo porque recuerden que es muy importante tomar en cuenta un alimento que vive en el mar y también en los ríos, ¿sí? Y son los pescados, ¿sí? Alimentos que lo tenemos al alcance, en la gran mayoría de casos, y que tenemos que saber emplearlos y utilizarlos. Actualmente hay programas que el Ministerio de la Producción está promoviendo, el gobierno está promoviendo de consumir pescado. Entonces hay que tratar de tener esa orientación para poder aprovechar este gran alimento que tenemos en nuestro mar peruano, ¿no? Miren, las bondades que vamos a encontrar en los pescados, específicamente desde el punto de vista nutricional, son muy sencillas. Número uno, ¿ok? El pescado es un alimento que tiene una gran concentración de agua. 70-80% de su composición es agua. Entre un 15 a 22%, aquí viene la parte quizás, una de las partes más importantes, 15 a 22% de cantidad de proteínas. Y la proteína que voy a encontrar en el pescado es de alto valor biológico, o sea, de una gran absorción, muy beneficioso. Y la parte esencial que está ligada con el tema del día de hoy, las grasas, lo cual puede variar entre un 1 a 25% aproximadamente, dependiendo del tipo de pescado. Recordemos que nosotros tenemos una gran cantidad de variedad de pescados en nuestro medio, ¿está bien? Así como hay pescados blancos, hay pescados semiblancos y hay pescados oscuros, ¿está bien? En otros países esos pescados oscuros los denominan como pescados azules. Nuestro medio, ¿está bien? Vamos a mencionar poco a poco algunos de ellos. ¿Ya? Es ahí donde vamos a uno dirá, uy, qué rico, entonces ese 25% de grasa es de omega 3, omega C, ojo, no exactamente esa cantidad. Es evidente que comparando el pescado con otro alimento, posee una gran diferencia de omega 3 y omega 6, o principalmente omega 3, pero ese 25% no es el total de omega 3. También hay grasa saturada porque es un producto animal, ¿ok? Bien. Ahora, en cuanto a las sales minerales como el fósforo, el sodio, el calcio, el yodo, puede variar entre 0.1 o a 1%, ¿no? Ahí, pues, el tema también de analizar qué persona puede consumir pescado con normalidad y quizás alguna persona que esté cursando una enfermedad, una patología asociada, por ejemplo, a un problema renal, un problema cardiovascular, tenga que tener ciertas restricciones, ¿no?
En nuestro caso, no estamos hablando de problemas o de personas con insuficiencia cardíaca, no estamos hablando de personas con enfermedad renal crónica, por ende, nos enfocamos específicamente en las personas que tienen un problema visual. Y quizás pueden tener una asociada con un cuadro de hipertensión, ¿ah? Pero ahí es donde ya tendríamos que hacer uso un poquito más de la especialidad, ¿no? Y dentro de las vitaminas que vamos a encontrar en el pescado, tenemos a la vitamina A, que hace un momento mencioné, es una vitamina liposoluble, porque se encuentra en productos aceitosos, ¿ok? O oleaginosos, ¿sí? Y tiene un poder antioxidante. La vitamina B, de igual manera, ¿sí? La vitamina B es conocida como un complejo, porque hay diferentes tipos de vitamina, ¿no? Y obviamente el pescado es uno de los principales componentes que la posee. La vitamina D, de igual manera, vitamina liposoluble, antioxidante, ¿ok? Y la vitamina E, otra vitamina liposoluble antioxidante. Entonces, poco a poco, miren cómo, de manera resumida, yo les puedo mostrar cuál es la propiedad o cuáles son los atributos nutricionales que podríamos encontrar en los pescados. Ahora, esos pescaditos, miren, ¿ah? Estos pescaditos tienen una clasificación y hoy día solamente quiero mencionar su clasificación según el contenido graso, algo que les comenté desde el inicio. 3 tipos de pescado según su contenido graso. El pescado magro, que posee entre un 0.2 a 2% de grasa. El pescado semimagro, que puede llegar entre un 2 hasta un 6% de grasa. Y el pescado considerado graso, o también denominado azul, porque posee más de un 6 o quizás un 8% en algunos casos. Puede extenderse hasta un 15% de grasa. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada tipo de pescado para poder reconocerlo, ¿verdad? Oh, yo como mi chita, yo como mi jurel, yo como mi bonito, ¿no? Por ahí estamos en el norte, en Chiclayo, por ahí la Libertad. Ah, yo como mi cevichito de, ¿cómo se llama? De caballa, a algunos les encanta, ¿no? La caballa es oscura, no es oscura, es azul, ¿cómo la denomino? Muy bien, aquí les voy a dar la respuesta. Los pescados blancos o magros creo que son muy conocidos por la gran mayoría debido a que tienen un mejor sabor, ¿ya? Y esto se atribuye a que tienen menos contenido graso, es la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pescados son considerados blancos? Tienen menos concentración grasa, ¿sí? La proteína se mantiene intacta, pero la grasa es menor. Si tiene menos grasa, significa que también tiene menos omega 3 y omega 6, ¿ok? Pero no deja de ser saludable. Encontramos al lenguado, la merluza, el bacalao, la chita, la lorna, el pejerrey, la pintadilla, la corvina, el toyo, que es muy consumido en nuestro medio, ¿no? O el trambollo también, para algunas personas que acostumbran, por ahí habrán consumido su usado de trambollo, por ahí, ¿no? Entonces ya sabemos, miren qué pescados en nuestro medio vamos a encontrar que tienen un contenido graso bajo. Importantes porque son muy saludables debido a las propiedades que voy mencionando, pero en cuanto a la concentración de omega 3 es menor. Vamos ahora a conocer los pescados semimagros, ¿está bien? Aquellos pescados que tienen un contenido graso mediano, que puede llegar entre un 2 a un 6%, ¿sí? ¿Qué pescados que tengo en el medio son aquellos? Pues tenemos el pajel, la dorada, que posiblemente lo han consumido, el besugo, el rodaballo, el jurel, más conocido por la mayoría, de igual manera la lisa, el bonito y el cabracho, ¿no? Son pescados que normalmente los consumimos, algunos en sudado, otros ya lo hacen hasta en cevichito, ¿no? Por ahí uno lo hace a la plancha, a la parrilla, otros acostumbran a freírlo. Bueno, hay diferentes formas de prepararlo, ¿no? Obviamente que cada preparación es diferente, cada preparación va a permitir mantener, digamos, según el grado de cocción, obviamente, y la forma de preparación, va a permitir conservar una gran concentración de nutrientes, ¿no? Y por otro lado, ya aquí quizás entrar al mundo en el cual el pescado nos brinda su mejor atribución en contenido de ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, ácido linolénico y linoleico, pues tenemos a los pescados grasos o azules, ¿no? En nuestro medio, estos pescados grasos o azules llegan hasta un 15% de grasa aproximadamente. Esa grasita está bajo la forma de glóbulos debajo del tejido muscular. Ya ustedes cuando comen su pescadito, capaz, o lo han hecho la limpieza, han visto, han levantado la piel, y ok, el musculito, han visto bolitas de grasa. Ahí en esa grasa vamos a encontrar una gran reserva de ácidos grasos esenciales. ¿Está bien? Sobre todo, estos pescados azules oscuros o grasos, como lo querramos llamar, son aquellos pescados que tienen el músculo oscuro, ¿no? Muy conocido por varios de ustedes, y quizás algunos lo consumen, como reitero, la caballa, ¿sí? El atún, que lo consumimos más en conserva que en fresco, ¿no? Obviamente es más adecuado consumirlo fresco que en conserva, pero bueno, es una opción que tenemos en nuestro medio. No es fácil conseguir el atún fresco, por ejemplo. El bonito del norte, el salmón, que es un poco más costoso, pero es un pescado azul, ¿sí? El pez espada, la anchoveta, que hace años atrás
era un pescadito pues abandonado, olvidado, ¿no? La gente, yo recuerdo, yo vengo de, a ver, yo me he criado y he vivido en un puerto, en pocas palabras, he estado cerca al mar y conozco mucho a la anchoveta. Y la anchoveta, pues las personas lo regalaban, ¿no? Los pescadores artesanales llegaban con la anchoveta y, bueno, lo regalaban en pocas palabras. Ahora no, ahora la anchoveta tiene un costo, ha incrementado acá ya al pasar los años su costo, ¿sí? Ya se vende en conservas también, vienen entomatadas, vienen enlatadas. Entonces, miren cómo poco a poco un gran alimento que antes no era muy considerado, ahora sí lo es. Y miren, hay que destacar, es un pescado azul, un pescado que tiene gran concentración de omega 3 y omega 6, ácidos grasos esenciales, beneficiosos sobre todo, bueno, en toda edad, ¿eh? En toda edad, ¿ok? En toda edad. Bien, ahora, específicamente, omega 3 y omega 6, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo lo como? Muy bien. Miren, en los alimentos vamos a encontrar dos grandes grupos de grasas o de tipos de ácido graso. La grasa saturada, saturado suena malo, ¿no es así? Grasa saturada, como poner un puño cerrado, algo malo. Y la grasa insaturada, insaturada, liberar, abrir el puño, ¿sí? Abrir el puño. Entonces, cuando hablamos de grasa saturada, por ahí ustedes han escuchado, yo he escuchado que ahora todos los productos envasados dicen, ¿no? Un octógono, dicen alto en grasa saturada. Y uno dice grasa saturada es malo, claro, lo asociamos a lo malo, ¿no? ¿Por qué lo asociamos a lo malo? Porque cuando se consume un porcentaje considerable de grasa saturada que puede sobrepasar el 10% en el contenido calórico, entonces sí va a ser contraproducente o perjudicial para la salud del ser humano. ¿Está bien? Obviamente que algunos alimentos de origen animal poseen, todos los animales poseen grasa saturada, pero si se consumen de forma moderada, no va a haber ningún problema. Ahora, la grasa saturada, ¿dónde lo encuentro? Vuelvo a reiterar, mundo animal, carnes, principalmente rojas, pero todas las carnes, si sean blancas, tienen grasa saturada, los productos lácteos, leche, queso, yogurt, la mantequilla, que es un derivado lácteo, bueno, más aceitoso que otra cosa, el tocino u otro tipo de embutidos, y en el caso de algunos vegetales lo voy a encontrar en aquellos que pasan por procesos sobre todo de, quizás de industrialización, ¿no? Alimentos procesados, bueno, el aceite de coco y el aceite de palma también tienen grasa saturada, ¿sí? Pero también tienen un tipo de grasa muy beneficiosa que son empleadas para poder tratar ciertas enfermedades, sobre todo gastrointestinales, ¿no? Que por ahí alguno que es profesional de salud me entenderá un poquito. Por ejemplo, cuando se trata alguna enfermedad, en el caso de los bebés, en el caso de los lactantes, hay fórmulas que poseen aceite de palma y aceite de coco, muy importantes porque tienen triglicéridos de cadena media, ¿no? Entonces, bueno, hago simplemente esta mención para poder indicar de que los alimentos son buenos. Puede haber un componente que consumirlo en grandes concentraciones puede ser considerado malo, pero si lo sé emplear, todo bien, todo bien. ¿Eh? Ahora, vámonos al otro punto, a la grasa insaturada. La grasa insaturada, la grasa buena, la grasa benéfica, vamos a clasificarla según su configuración. Dos tipos, la grasa trans y la grasa cis. Trans, ya ustedes dirán, yo he escuchado sobre el trans, ¿no? Ahí el producto que he comprado, ahí dice un octógono, ¿no? Dice alto en grasa trans o posee grasa trans. Ya, la grasa trans es una grasa mala, es una grasa que por su configuración puede ser tóxica, puede ser cancerígena, y lo voy a encontrar en alimentos procesados, ¿está bien? En aceites parcialmente hidrogenados, como el caso de algunas margarinas, algunas, no todas. Entonces, si yo encuentro un producto que indica, por ejemplo, que es alto en grasa trans, entonces obviamente tengo que tener cuidado con consumirlo, ¿no? O consumir la menor cantidad posible de ese producto. Si es que lo puedo evitar, sería lo mejor. ¿Bien? Ahora, con respecto a lo que es la grasa cis, ya está, cis, la diferencia con la grasa trans es que es algo bueno, algo benéfico, ¿está bien? La grasa cis, o dentro de la configuración de este tipo de grasa, voy a encontrar dos tipos. La grasa poliinsaturada y la grasa monoinsaturada, ¿ok? Ahora, la poliinsaturada es allí donde yo voy a encontrar justamente el tipo de ácido graso que estoy mencionando y estoy destacando en bondad. El ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico, o sea, el omega 3 y el omega 6. Dos tipos de ácidos grasos muy importantes para todo tipo de enfermedades que ahora destacaré y sobre todo para mejorar o para brindar una mejor salud visual. ¿Está bien? El omega 9 también es conocido, muy poco difundido, pero lo encuentro en los alimentos. Es conocido como el ácido oleico.
¿Está bien? Y esto lo voy a encontrar principalmente en lo que es el aceite de oliva, las aceitunas, la palta, algunos frutos secos, por supuesto que sí. Ahora, vamos a considerar y hablar y centrarnos en el omega 3 y el omega 6. El omega 3, y ahí está bien claro, miren lo que dice, ¿ah? Son considerados los ácidos grasos esenciales. La pregunta es, ¿por qué se le llama ácido graso esencial? Muy sencillo, porque el ser humano puede producir diferentes tipos de ácidos grasos y los posee, pero hay dos tipos de ácidos grasos que no los puede producir y no los tiene, por ende los tiene que consumir. ¿Cuáles son esos? Omega 3 y omega 6. La única forma de obtenerlos y poder aprovechar sus bondades es que este ácido graso se consuma de los alimentos. Quiero aprovechar una gran concentración de omega 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a incluir en mi alimentación frutos secos, pecanas, nueces, almendras, avellanas, entre otros. Debo comenzar a emplear el aceite de lino, el aceite de soya, el aceite de canola, ¿ok? Las nueces, que bueno, forma parte de un fruto seco. Y en el caso de los productos animales, o en este caso animales marinos, donde voy a encontrar una gran bondad de EPA y DHA, dos tipos de ácido graso o de omega 3, perdón, que pueden ser sintetizados del ácido linolénico, estaríamos hablando ya del pescado en todas sus variedades, principalmente el oscuro, y obviamente pues los denominados mariscos, ¿no? Que es en nuestro medio le llamamos mariscos a los moluscos y a los crustáceos. Entonces, el consumir estos mariscos también es beneficioso en concentraciones adecuadas, ¿no? Y evidentemente el aceite de pescado. El aceite de pescado, algo muy bueno, muy bondadoso, pero que lamentablemente no es difundido. Muchas personas no consumen aceite de pescado. Nuestro país, creo, tengo entendido, produce bastante aceite de pescado y harina de pescado, pero va dirigido más a la alimentación de engorde para ciertos animales, pero no directamente para el consumo del individuo. Entonces tenemos que poco a poco promover, ¿no?, el consumo de aceite de pescado, el consumo de la harina de pescado, porque es muy beneficioso. En el caso del omega 6, el ácido linoleico, pues lo voy a encontrar específicamente, principalmente en el reino vegetal, aceites vegetales. Usted dirá, el aceite de soya es común, lo encuentro en el mercado y que lo compro para cocinar, ¿sí? El aceite de soya tiene bastante omega 6, ¿sí? El aceite de maíz, el aceite de girasol, ¿ah? Hasta el aceite de maní. Bueno, la parte quizás no tan saludable del aceite de maní es que el maní tiene bastante grasa saturada, ¿no? Siendo un vegetal. Entonces se tendría que consumir con moderación. Algunos compran, no consumo el aceite, pero compro la mantequilla de maní. Peor, ¿no? Es más cargada en grasa saturada. Ahora, dentro del omega 6 voy a encontrar, quizás, y también obteniéndose por síntesis del ácido linoleico, el ácido araquidónico. ¿Está bien? Este ácido araquidónico, pues lo voy a encontrar en aceites, vegetales, semillas, en algunos cárnicos, en los huevos, en algunos snacks, aunque parezca mentira, en pastas, productos elaborados, entre otros. Entonces, hacemos una comparación. Bueno, yo entiendo que el omega 3 está, miren, netamente en alimentos naturales, 100%, y el omega 6 lo encuentro no solamente en alimentos naturales, también en productos que son industrializados o envasados o elaborados, y en aquellos productos básicamente que son cárnicos, ¿no? O de origen animal, que pueden tener un poquito más de grasa mala, saturada. Y sí, entonces el omega 3 y el omega 6 son muy importantes. ¿Está bien? Solo que quizás se destacan mayores bondades en el caso del omega 3, sobre todo porque va a tener un efecto antiinflamatorio. Hay diferentes investigaciones desde el punto de vista bioquímico, analítico, clínico, para poder encontrar una relación entre el consumo de omega 3 y omega 6. Realmente no hay un consenso exacto, hay algunas recomendaciones, pero lo mejor es, mientras más pueda consumir omega 3, estos productos, frutos secos, ¿ok? Aceite de soya, aceite de canola, pecanas, nueces, almendras, avellanas, pescados, ¿ah? Entonces voy a tener una mejor salud cardiovascular, voy a tener una mejor salud visual. ¿Está bien? Ahora, en el caso del omega 6 no deja de ser malo, solamente que como pueden competir un poquito entre ellos, se supone que mientras más omega 3 es mejor, sería más adecuado, ¿no? Sin descuidar el consumo de los productos que son ricos en omega 6. Entonces, ya estamos conociendo poco a poco las bondades de los omega, ¿no? Y miren el resumen en esta imagen, ¿no? El aceite de oliva, las aceitunas, ahí está una de las bondades, el pescado, miren el pescado azul, creo que lo que observamos el atún, el salmón, algo muy bueno, ¿sí? Algunos productos hidrobiológicos como los langostinos, las almejas, entre otros, los frutos secos, ¿no? Qué rico.
Ahora, lo mejor que les podría aconsejar es que traten de consumir frutos secos. La recomendación es un puñado de frutos secos al día, y si no se llega a consumir un puñado de frutos secos al día, hay que tratar de reemplazarlo por una cucharada o cucharada y media de aceite de oliva o sacha inchi dentro de las ensaladas, posiblemente como potenciadores, ¿no? Para poder aprovechar sus propiedades. ¿Sí? La palta, una excelente oleaginosa, se consume con sándwich, se consume en ensaladas, en diferentes preparaciones. No hay que abusar de la palta, porque así sea un producto vegetal, igual tiene calorías, ¿está bien? Tampoco podemos exagerar. Consumir palta quizás 2 a 3 veces a la semana está cañón, está muy bien, de una forma moderada, ¿no? Moderada, ¿qué significa? Una porción adecuada, dependiendo del caso. Si habla una persona con obesidad, la cuarta parte de una palta mediana. Si habla una persona con sobrepeso, la tercera parte, ¿no? Bueno, la cuarta, tercera parte, y si habla una persona con estado nutricional normal, peso, talla adecuada para la edad y sexo, entonces podría hablar de, si la palta es pequeñita, la mitad. Si la palta es mediana, bueno, la tercera parte, por así decirlo, hasta quizás en algún momento media palta, ¿no? Pero tratar de no llegar más a ello. No dirán, uy, yo me como una palta entera, y en algunos de ustedes. Bueno, acá que todavía no les pase nada, pero no exagerar con las cantidades. A ver, entonces los ácidos grasos esenciales, miren, ya desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Son componentes importantes de las membranas celulares, ¿sí? Y son precursores de muchas otras funciones en el organismo, como he ido mencionando. Están involucrados en la regulación de la presión arterial. Entonces, aquella persona que es hipertensa, aquella persona que tiene una insuficiencia cardíaca, aquella persona que le han hecho un cateterismo, que le han puesto un bypass, miren la bondad de los ácidos grasos esenciales, comiencen a consumirlo. Tienen al pescado, tienen a frutos secos, tienen aceite de oliva, el aceite de soya, ¿ok? El sacha inchi, hay que comenzar a aprovecharlo, ¿ya? Y sobre todo van a tener efectos beneficiosos ante las respuestas inflamatorias, específicamente el omega 3. Miren cómo destaca un poquito el omega 3, ejerce una protección directamente frente a aquellas enfermedades cardíacas fatales, ya letales, esas que te pueden llegar un infarto al miocardio, ¿no? El efecto antiinflamatorio que acabo de mencionar, y sobre todo hay estudios que están asociando el correcto consumo de omega 3 como ácido graso esencial en la prevención de la diabetes y ciertos tipos de cáncer. Esto es como mencioné al inicio, ya que tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto regulador, perdón, entonces hay que saberlo aprovechar y consumir. Aquí, miren, esta parte quiero destacarla porque es quizás una de las partes más relevantes cuando hablamos de salud visual asociada al consumo de omega 3 y omega 6. ¿Está bien? Esto es importante conocerlo. Quizás lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero no lo tenemos en la mente siempre. La mayor concentración de DHA, que es un tipo de omega 3, ¿ya? Es docosahexaenoico, así se denomina, ¿no? Se encuentra en la retina. Entonces, la mayor concentración de este tipo de omega 3, el DHA, se encuentra en la retina, que está en el ojo. Entonces, miren la importancia de consumir omega 3. Dense cuenta de eso. Si no consumo DHA, si no consumo omega 3, si no estoy consumiendo mi aceite de oliva, si no estoy consumiendo mi fruto seco, si no estoy consumiendo mi pescadito, entonces, obviamente la concentración de DHA va a comenzar a disminuir en mi retina, y la función visual no va a ser la misma. Van a pasar los años y va a comenzar a aparecer los diferentes problemas como el ojo seco, la degeneración de la mácula, ¿está bien? Entre otros procesos inflamatorios. Aparte, un punto importante, el consumo materno de DHA, omega 3, ¿está bien? Contribuye al desarrollo visual normal en el útero. Entonces, si alguna mujer o alguna persona que está aquí está gestando, escuche esto y recuérdelo o coméntelo. Y en bebés amamantados hasta los 12 meses de edad. Miren la importancia, ¿no? Por eso que en la actualidad las fórmulas infantiles, las fórmulas lácteas, para aquellos casos o aquellos lactantes que tienen mamitas, pues que lamentablemente no producen una cantidad suficiente de leche materna o que quizás por una enfermedad viral no pueden amamantarlos, bueno, buscan tener esa concentración de DHA, de EPA o de ácido araquidónico beneficioso, ¿no? Porque lo requiere el niño, ¿está bien? Otro punto importante, el DHA es un nutriente muy importante para las células del ojo que controlan la capacidad de ver bajo diferentes condiciones de luminosidad. Mírenme, ¿ok? Entonces, ¿cómo el consumo del omega 3 en su versión DHA
Es muy importante para facilitar, ¿ok?, la visión en condiciones de alta luminosidad. ¿Ven? Entonces, ¿cómo poco a poco voy entendiendo la importancia de consumir estos productos tan beneficiosos que van a ayudar a que mis ojitos puedan visualizar de forma correcta y aquellas enfermedades crónicas o degenerativas del ojo, pues no sean tan fuertes y lleguen tan próximas, ¿no? La idea es retardar y o evitarlas. Entonces, ya teniendo estos conceptos, quiero recordarles la importancia de servir un plato de comida o de distribuir nuestras comidas de forma equilibrada y balanceada. ¿Está bien? Este plato lo vengo promoviendo en cada participación que me invitan, en una charla, en una ponencia. ¿Para qué? Para poder explicar cómo debo distribuir mi comida en el plato. ¿Está bien? Ya todos saben que medio plato debe ser de vegetales. Ahora bien, ya escuché que la paltita es un alimento que tiene omega 6, tiene omega 3. Ya escuché que los frutos secos tienen omega 3. Ya escuché que el pescado, ya escuché que... Entonces tengo que aprender a distribuir. El medio plato de vegetales es una importante y considerable ración. La cuarta parte debería ser un producto rico en carbohidrato, un almidón o una harina. Ustedes ya verán, pues, si poner su choclito, poner su camotito, poner su porción de habas verdes, frijol verde, ¿no? Ya ustedes dirán ello, o poner quizás su porción de arroz, o su porción de papa. Y en la otra cuarta parte, donde tengo que destacar el alimento proteico, el alimento de origen animal, el alimento que va a brindar quizás una concentración de proteínas considerable para el día. Es ahí donde no puedo descuidar el consumo del pescado. ¿Está bien? Ese pescado debe formar parte de mi alimentación como mínimo 2 veces por semana. ¿Ok? La recomendación de la OMS, 2 veces por semana. Ahora, ¿quieres comerla 3? No hay ningún problema. Obviamente no lo vas a consumir lunes, martes y miércoles. Dale distancia de 1 a 2 días, ¿no? Hay que buscar un equilibrio con ello. ¿Está bien? Y bueno, con eso vamos a ir aprovechando. Obviamente que el pescado va a estar 2 a 3 veces. Y después, ¿y qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el jueves? Aquí tienes tu aceite de oliva. Empléalo. ¿Qué vas a hacer? Coge una cucharada y echa una cucharada a tu vegetal, a tu ensaladita. Excelente. Listo. Uy, hoy día no hay aceite de oliva. Oh, ok, no hay problema. Compra aceitunas. Agrega aceitunas a tu plato. ¿Está bien? Oh, bueno, no hay problema. Ah, ok, ya, pues ¿quieres comer arroz? Ok. Consume arroz, digamos un arroz preparado tipo integral o tipo árabe, por así decirlo, ¿no? Agrégale frutos secos picados con el arroz. ¿Está bien? Entonces estás enriqueciendo tu preparación. ¿Me dejo entender? Eso es muy importante. Bueno, y aquí, bueno, para acotar, ¿no? Porque siempre me preguntan mucho de los pacientes que atienden consultorio, me dicen, el arroz es malo, no, yo no como arroz porque cada vez que como arroz subo de peso. No, ese es un error. O sea, la verdad es un error, ¿no? El arroz no te sube de peso a no ser que lo comas en gran concentración y de forma frecuente. Ahora, tú quieres variar y quieres emplear adecuadamente el arroz, bueno, algo muy beneficioso. Convierte el arroz blanco en arroz a la jardinera. ¿Está bien? Un arroz mediterráneo, pues. Un arroz primaveral. ¿Qué significa? Que en vez de poner una taza de arroz, vas a reducir el arroz a media taza y la otra media taza va a ser de vegetales picados. ¿Está bien? Legumbres. Entonces, va a ser un arroz más enriquecido con vegetales que son muy ricos en fibra. Entonces, vas a reducir la cantidad del arroz de forma considerable, es verdad, pero no vas a dejar de consumirlo. Es una estrategia. Y si le echas algunos frutos secos, picaditos ahí, ¿no? Pasados por rallador, bueno, ese arrocito va a ser muy rico. Combinación con tu pescado en tipo sudado, con tu pescado al horno, a las finas hierbas, bueno, ya suena apetitoso. Y vegetales variados de colores intensos, donde destaquemos el color verde, el color rojo, el color naranja, el color amarillo, que sabemos muy bien que tienen carotenoides que van a contribuir a la salud visual, bueno, ya está de más, ¿no? Ya no vas a tener la necesidad de estar pensando en un futuro muy cercano, en ir a tratarte por un problema ocular, ¿no? Porque se está degenerando la mácula, porque tienes ojo seco, porque está la catarata de por medio, porque el humor vitrio está afectado. No, ya no es necesario, porque lo estás previniendo. ¿Está bien? Pero si no acostumbramos, y eso es lo que ha pasado, muchos no acostumbran a hacer ello, evidentemente, van a caer con una enfermedad y se complica todo, y tenemos que ir al especialista para comenzar a tratarnos ya, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, el ejemplo característico, aquí está lo que les mencionaba, ya un filetito de pescado al vapor, a la parrilla, a la plancha, riquísimo,
¿sí? Una porción de vegetales mixtos, ¿ah? Un arroz tipo árabe con fruto seco, y bueno, su agüita con su naranjita exprimida, tipo naranjada, no jugo específicamente, ¿no? Una variedad que podríamos emplear. ¿Está bien? Entonces miren cómo la bondad de los aceites o los ácidos grasos esenciales pueden mejorar la salud visual y los tengo al alcance de la mano. Uno dirá, no, pero el aceite de oliva me cuesta muy caro, ¿no? Muy caro, está como 15, 20, 30 soles. Bueno, yo les pregunto que esos 15, 20 o 30 soles que consideras, ¿te lo acabas en un día? No, te va a durar 15, 20, 30 días. Obviamente si es para toda la familia mejor, ¿no? Entonces creo que muchas personas gastan ese dinero en otras cosas que no son saludables y miren el beneficio. Uno compara, uy, el pollo ha subido, uy, la carne de res está carísima, y algunos quieren comer su lomito saltado, ¿no? Acá está muy bien, no está mal, no se lo frecuente. Pero si me vas a dar a elegir entre un lomito saltado que lleva lomo, un corte de lomo fino, que el corte te va a costar, no sé, pues más de 20 soles kilo, cuando me vas a elegir un sudadito de pescado, un pescadito a la chorrillana o un pescadito al horno, obviamente tienes que elegir tu pescadito, pues, ¿no? Y si es más oscuro, mejor todavía, porque va a tener más beneficios, no solamente en la salud visual, sino también en la salud cardiovascular. Aquellas personas que tienen aterosclerosis, obviamente pues, va a ser mucho más beneficioso para ellos. Aquellas personas que ya tienen los niveles de lípidos altos, colesterol, triglicéridos, son hipertensas, ahí está el beneficio. ¿Eh? Muy bien, algunas revisiones en las cuales he podido extraer esa información, cómo los antioxidantes están siempre presentes, ¿no? Siempre presentes, se emplean para diferentes patologías, en este caso de la salud visual. Por ejemplo, en el caso del glaucoma, ¿no? El uso de antioxidantes naturales y en forma de medicamentos se ha empleado en diferentes estudios en el extranjero para poder intervenir, sobre todo, y atenuar el efecto del glaucoma, ¿no? Que el glaucoma 1 no avance, por ejemplo. Y ha sido satisfactorio. En el caso de los antioxidantes en diferentes patologías, como mencioné, la degeneración de la mácula, el ojo seco ha sido 100% positivo. Entonces, está demostrado que el consumo de ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 presentes en el pescado, en el aceite de oliva, en los frutos secos, en las aceitunas, está bien, entre otros productos, va a ser siempre beneficioso, por ende lo tengo que emplear. No esperar a tener la enfermedad, hay que hablar desde el antes, ¿no? Ahora bien, estoy quizás con algunos pacientes, entonces ya no pensemos solo en el antes, pensemos en el durante, ¿está bien? Y si tuviste que pasar por una intervención, una cirugía, por catarata, ¿no? O algún láser, por problema en la retina, de degeneración de la mácula, etcétera, entonces piensa también en el después, antes, durante y después. Igual tienes que recibir ese tratamiento. ¿Para qué? Para poder mejorar la salud visual y sobre todo el efecto antiinflamatorio que te brindan estos ácidos grasos esenciales. ¿Bien? Muy bien, eso era lo que he querido transmitir el día de hoy. He tratado de ser lo más concreto posible, lo más sencillo también para poder entenderlo. Espero haberme dejado de entender y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, encantado de poder contestarla, ¿no? Bien, muchísimas gracias, licenciado Luigi Meléndez, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Sí, nos han llegado algunas preguntas, nos dicen, ¿cuál es el límite de uso de aceite de olivo para evitar hígado graso o para los que ya tienen este diagnóstico que eviten subir colesterol o triglicéridos? Bien, el aceite de oliva, la recomendación es evidentemente por la cantidad, siempre se habla de un chorrito o se habla de una cucharada colmada, ¿no? Que va a ser beneficioso de consumo diario. Eso es beneficioso, eso se podría hablar de una ración, ¿no? Un chorrito o considerándose una cucharada sopera colmada. ¿Está bien? El efecto benéfico siempre va a estar presente, pues, ¿no? Frente a la esteatosis hepática, que es el hígado graso, frente a los niveles de lípidos alterados como son la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, o la dislipidemia, conocido cuando es mixta, pues, ¿no? Evidentemente se tiene que emplear. Eh, Recuerden que no solamente es el consumir aceite de oliva, sino se trata de cambiar el esquema de alimentación, porque el hígado graso y el colesterol y los triglicéridos no aumentan de la nada. Se entiende que la persona ha comenzado a subir de peso, tiene sobrepeso, obesidad posiblemente, la persona acostumbra a consumir comida fast food, comida chatarra, por ahí las frituras de forma constante, su comida suele ser más almidonada y azucarada que otra, hay muy pocos vegetales, muy poca fibra dietaria, muy pocos antioxidantes derivados de estos vegetales. Entonces, tengo que hacer esos cambios. Y aunado esto al apoyo del aceite de oliva, aunado al consumo del pescado,
aunado al consumo de los frutos secos, va a ser muy beneficioso. Hay diferentes estudios en el cual yo participé, por ejemplo, uno de ellos que fue una tesis para mi maestría, que es con respecto al consumo de las almendras. Y se ha demostrado que consumir almendras tiene un efecto muy beneficioso en la cetosis hepática, o sea, en el hígado graso. El consumo de almendras es muy bueno. ¿Cuánto de consumo? Un puñado de frutos secos. Muchísimas gracias, licenciado, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿es lo mismo consumir aceite de oliva que aceitunas? ¿Hay algún beneficio con respecto a las proteínas o los carbohidratos? Bien, miren, recordemos algo, ¿no? El aceite de oliva se obtiene, el aceite de oliva extra virgen específicamente se obtiene por presión mecánica. ¿Ya? ¿Qué significa esa estrujación? Se le llama, ¿no? O sea, es el aceite puro que se obtiene de al aplastar mecánicamente por presión, no utilizando productos químicos, a las aceitunas, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener y aprovechar de una forma quizás más directa la bondad de los ácidos grasos esenciales omega 3 específicamente y omega 6, bueno, el aceite de oliva extra virgen es una de las mejores opciones. La aceituna, por supuesto, que también es bondadosa. ¿Cuál es el problema? Que la aceituna en nuestro medio suele ser brindada en salmuera, es salada. Y algunas vienen con rocoto en el medio, vienen con pimentón en el medio, y le ponen otras cosas más. Entonces, no es que quiten la propiedad, sino que ya tienes un punto positivo a favor, pero tienes un punto negativo en contra, pues, porque esa sal muere en un exceso de sodio. Entonces, si quieres proteger tu salud cardiovascular y tu salud visual, pero viene en salmuera, entonces viene con bastante sodio, va a afectar, obviamente, la presión arterial y, obviamente, la presión intraocular. Entonces, lo mejor es buscar, bueno, quieren comer aceitunas, a cañón, 5 a 6 unidades, sobre todo las verdes, tienen mayor poder antioxidante, tienen que ser enteras y es mejor, si vienen en salmuera, dejarlas remojando unas 3 horas, por lo menos a 6, en agua pura. ¿Para qué? Para que esa agua por disolución concentre el sodio y salga ese sodio, esa saladez, por así decirlo, ¿no? Preguntan también si un paciente con hígado graso puede consumir palta y si es así, ¿cuánta cantidad? No, claro que sí. O sea, la palta no está contraindicada realmente en diferentes enfermedades, solamente que hay que consumirlo de forma moderada, ¿no? Todo alimento al final que se consume en exceso puede ser contraproducente. Como les mencioné, ¿no? Si una persona, aquella persona que pregunta por hígado graso es porque lo tiene, ¿listo? ¿No? Y seguramente una persona que no todas, no todos los casos obviamente, pero un porcentaje elevado sí de personas que tienen sobrepeso tienen hígado graso. ¿Ya? Eso ya está ligado, por así decirlo, sobre obesidad. Entonces, por control calórico, ¿está bien? Y por control de grasas en total, se sugiere que la palta sea moderada en consumo y sea pues 2 veces, exageradamente 3 veces por semana, pero en cantidades pequeñas. Como vuelvo a reiterar, de una palta mediana, la tercera parte o la cuarta parte. Puede ser empleada para acompañar un sándwich o puede ser empleada para acompañar una porción de vegetales en forma de ensalada. Muchísimas gracias, licenciada, por la aclaración. Nos preguntan también en qué proporción se debe consumir el omega 3 y el omega 6. Bien, miren, justamente les mencionaba hace un momento, ¿no? Hay una proporción que se indica, ¿no? 250 mg, pero aquí el tema ya no radica solo en la cantidad, sino que no abusemos solo de los productos que tienen omega 6, porque el omega 6 en gran proporción va a disminuir el aprovechamiento y la utilidad del omega 3. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tratar de consumir más productos que tienen omega 3 para que no se genere ese efecto nocivo del omega 6. En pocas palabras, hace un momento vimos la imagen que el omega 6 también se encuentra en las carnes, también se encuentra en las mantequillas, ¿ok? También se encuentra en los huevos. A diferencia del omega 3, que no lo voy a encontrar, lo voy a encontrar exclusivamente en los aceites vegetales, lo voy a encontrar en el pescado, en el aceite de pescado. Entonces, aquí viene, ¿puedo consumir ambos productos o grupos? Sí, solamente que tengo que tomar como una de mis prioridades el que tiene más omega 3. ¿Qué significa esto? No dejar de comer pescado 2 veces por semana como mínimo, tratar de emplear el aceite de oliva, comer frutos secos, un puñado, si no es diario, por lo menos interdiario, ¿está bien? Y bueno, de vez en cuando utilizar el aceite de pescado, si es que se puede encontrar, ¿no? Preguntan también justamente en el chat, ¿cada cuánto deberíamos consumir pescados en nuestra dieta para cubrir nuestras necesidades de ácidos grasos esenciales? Sí, justo la recomendación del OMS, como les mencionaba, el Ministerio de Salud es 2 veces a la semana, ¿no? Pero lo reitero que esas 2 veces por semana pueden ser a más. Hay algunos estudios que han asociado pues el mayor consumo de pescado en un periodo de vida determinado
y se ha observado que las personas tienen mayor tiempo de vida, ¿ok? O mayor esperanza de vida por consumir pescado. Entonces, solamente que en la actualidad quizás la forma en cómo vamos evolucionando limita un poquito el consumo del pescado. Y bueno, ¿hay acceso al pescado quizás en un restaurante? Sí, pero ya no consumimos el pescado natural, un suadito, un filete a la parrilla, a la plancha, al horno. Sino ya buscamos pues algo más picante, ¿no? Un sudado concentrado, un chilcano concentrado, hablamos un ceviche pues en salsa de 3 ajís, etcétera. Entonces, ya quizás la forma en cómo estamos empleando el pescado no es la más adecuada. Un huesito está bien de forma no frecuente, ¿no? O de forma, pero un poco frecuente, ¿sí? Pero, bueno, si resumo todo, 2 veces por semana como mínimo. Ujú. Muchísimas gracias, licenciado, por responder esta pregunta. Nos preguntan también, ¿puede haber algún perjuicio si es que se consume en exceso pescados altos en omega 3 y en omega 6? ¿Hay algunas personas que estén contraindicadas de consumir estos alimentos? Principalmente si fuese una gran concentración de omega 6 y se deje consumir omega 3, ¿no? Entonces sí va a haber un problema en cuanto al proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, la contraindicación va a estar también dependiendo, pues, si hay alguna patología asociada al metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Específicamente. Mientras no haya una patología diagnosticada y no se abuse específicamente del omega 6, solo del omega 6, no va a haber ningún problema. Ahora, bueno, esto me permite comentar también que en la actualidad muchos de los pacientes que atiendo me visitan y me dicen, estoy tomando omega 3 en cápsula, porque la venden en la actualidad, ¿no? Bueno, y viene más del extranjero, ahora ya está de moda prácticamente. Entonces, no está mal consumirla, pero si ya estás empleando aceite de oliva, estás comiendo pescado, estás comiendo frutos secos, y encima sigues consumiendo tu cápsula, vas a llegar a posiblemente pues un exceso, y ese exceso sí va a ser contraproducente. Entonces el efecto antiinflamatorio se vuelve inflamatorio, el efecto benéfico se vuelve no benéfico, se vuelve quizás un poquito nocivo. Es importante saber emplearlo. Entonces, para poder satisfacer esas dudas, sería bueno de todas maneras, si ya tengo un hígado graso, un problema eh, con dislipidemias o hiperlipidemias o un problema cardiovascular, visiten al especialista, su tratamiento con el cardiólogo, su tratamiento con su nutricionista. ¿Para qué? Para que puedan recibir una mejor orientación y les pueda indicar la cantidad exacta y la frecuencia del consumo de estos productos, ¿no? Para no llegar a ese exceso que al final, en vez de ser antioxidante, puede ser un poquito dañino. Muchísimas gracias, licenciado, por la respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Nos dicen, ¿hay algún beneficio o hay alguna diferencia entre los beneficios del pescado que se compra en el mercado fresco o los que están ya conservados en supermercados? Mira, realmente hay una pequeña disminución, ¿no? Pero no es tan significativa, así que mientras esté el pescado en un proceso de conservación, obviamente sobre hielo, una temperatura por debajo de 4 grados o congelada de preferencia, dependiendo los horas, el tiempo de pesca, entonces voy a poder aprovechar la proteína, voy a poder aprovechar el ácido graso esencial. Eso es lo más adecuado. Ahora, uno se pone a pensar, ¿es más saludable o más recomendable consumir pescado fresco? Claro que sí, el que te vas al terminal y compras, por supuesto, va a ser mucho más bondadoso, ¿no? Pero si no tienes esa opción, porque la mayoría no la tenemos, no puedes ir quizás al terminal o posiblemente el mercado donde estás tú no trae pescado 100% fresco, bueno, no hay problema. Igual vas a aprovechar las propiedades. Se reduce en un pequeño porcentaje, está bien, pero lo que vas a poder consumir ahí va a ser bondadoso. Muchísimas gracias, licenciado Luigi Meléndez, por haber respondido a todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Bueno, básicamente que las recomendaciones que hemos brindado el día de hoy para recordar son recomendaciones generales para el público que quizás esté pasando por un problema de salud visual o tenga un familiar que tenga un problema ocular, ¿está bien? Pero recordemos que el consumo del pescado, el consumo de frutos secos, el consumo por ahí de aceitunas y otros productos pueden tener algunas contraindicaciones, justo respondiendo un poquito más o ampliando la respuesta de una pregunta que se formuló hace un momento, si es que la persona, por ejemplo, fuese hipertensa, está bien, si es que la persona tiene una enfermedad renal crónica, entre otras patologías. Entonces, siempre es importante tratar, tratar de entender quién puede consumir estos productos y quién no. Es evidente que si yo no tengo una enfermedad complicada, la que he mencionado, normal.
sigo con todas las recomendaciones que el día de hoy hemos podido brindar. Pero si mi familiar que tiene problema ocular es diabético, pero ya tiene nefropatía diabética, quizás tiene una enfermedad renal crónica que ya lo está llevando a la diálisis, evidentemente esa persona tiene que tener bastante cuidado y es mejor que acuda al nutricionista para que le pueda ya formular el plan adecuado y las recomendaciones más específicas para tal patología. De forma general, tratar de consumir pescado, aprovechar los productos marinos e hidrobiológicos que nos brinda nuestro mar peruano, aprovechar la bondad que tenemos para poder adquirir en nuestros medios los frutos secos, las semillas, las oleaginosas, ¿está bien? Y bueno, recuerden que el producto, no importa el pescado más caro, no importa el aceite de oliva más caro, no. Lo que importa es que se consuma el producto, ¿está bien? Puede ser el pescado más económico, pero la propiedad está presente. Y lo más importante es saberlo preparar, ¿no? Mientras se hagan guisos, preparaciones hervidas, al vapor, sudados, al horno, a la plancha, va a ser muy positivo. ¿Está bien? Tratar de no exagerar con las frituras porque sí pueden ser nocivas, ¿no? Y mientras más pura sea la comida, no usando tanto condimento artificial, pues vamos a aprovechar las bondades. Bien, muchísimas gracias nuevamente, licenciada Luis Meréndez Rajuelo, jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, un gusto.